y con él el anunciado cronograma de pagos de los sueldos del mes de octubre. Para mañana, lunes 3 de noviembre, los trabajadores del sector pasivo, y para el día martes 4 de noviembre para los trabajadores activos. La acreditación en los respectivos días es a partir de las 21 horas por cajero automático. Y aquí subrayamos desde ATECH y desde todo el arco gremial que el gobierno sigue incumpliendo con el pago de la cláusula gatillo a los trabajadores de la educación. Con este sueldo, con el sueldo de octubre, debe aplicarse la cláusula gatillo correspondiente al tercer trimestre de este año 2025 y pagar la del segundo trimestre adeudada a la fecha que debió abonarse con los haberes del mes de julio. Reafirmado esto con el fallo judicial. Tenemos que decir también que, leímos en el día de ayer el anuncio del gobierno de la provincia de la presentación de la apelación a ese fallo judicial, lejos de mostrar, su voluntad de cumplir. Recordemos que es un fallo judicial de segunda instancia, donde la justicia, en esta instancia ya, confirma que la cláusula gatillo de los trabajadores de la educación de la provincia del Chaco es un derecho consolidado y toma como base nada más nacido de las negociaciones colectivas con las entidades sindicales en los distintos años que se han ido sucediendo desde 2019 en adelante, y toma como base nada más ni nada menos que los acuerdos o actas compromisos firmados por las entidades sindicales como ATECH y las entidades del Frente Gremial Docente, que desde el año 2019 y hasta el año 2024 hemos podido firmar con el gobierno de turno justamente el cumplimiento de la cláusula gatillo en la pauta salarial de cada uno de esos respectivos años. Ya en este año 2025, vaya uno a saber por qué, el gobierno no accedió, la actual gestión de gobierno no accedió a la firma del acta compromiso de pago de la cláusula gatillo para todo el año 2025. La pagó solamente para la corrección del desfasaje por inflación del primer trimestre. Tenemos que decir que además, desde 2019 en adelante, salvo el impasse del año 2020, donde atravesó la pandemia, a todos, y que desde el gobierno entonces se tomó como excusa para no pagarla, pero tuvieron que reconocer esa deuda en el año 2021, cuando no iniciamos las clases decididamente, hasta tanto el gobierno reconoció esa deuda, estableció su pago y a su vez firmó el compromiso del pago de la cláusula gatillo, como reclamamos nosotros desde ATECH y las entidades del Frente Gremial Docente, y la otra pata fundamental de la pauta que reclamamos año a año y a todos los gobiernos, que es la de la recomposición salarial para lograr cada año incrementos por encima de la inflación, como los tuvimos hasta el año 2023 inclusive. Desde que asumió la actual gestión de gobierno, no tuvimos un solo peso de incremento salarial. Es más, el acta que a instancias nuestras se ha firmado, incluye el compromiso nada más por la negativa del gobierno del pago de la cláusula gatillo para ese año 2024, que fue el primer año de gestión del actual gobierno de la provincia del Chaco, pero sin acceder a la firma del compromiso de incrementos salariales por encima de la inflación. Lo único que hemos tenido
desde que asumió el actual gobierno de la provincia del Chaco ha sido el pago de la cláusula gatillo por todo el año 2024 y para el primer trimestre de este año 2025. A partir de ahí ha interrumpido el pago de la cláusula gatillo directamente, digamos, por decisión unilateral del propio gobierno, que además es lo que remarca el fallo judicial como hecho o actitud reprochable constitucionalmente al gobierno provincial por esa decisión unilateral fuera de toda reunión de política salarial, remarcando la inexistencia de las reuniones de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo con las entidades sindicales docentes, que nunca se ha reunido desde que, por la falta de convocatoria del gobierno, obviamente, pese a nuestros reclamos, a los de ATES y de todo el arco gremial docente. Decididamente el gobierno nunca convocó, desde que asumió su gestión, a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Y eso lo remarca el fallo judicial en este fallo en el que ordena al gobierno a pagar la cláusula gatillo a la docencia activa y jubilada de la provincia, considerando un derecho consolidado, y no solo a pagar la cláusula gatillo de acá para adelante, sino a pagar la cláusula gatillo que adeudada, y a hoy 2 adeudadas ya, porque con el sueldo de octubre debería estar pagando también, que no lo hace, y que está anunciado el pago de este sueldo, digo, para 3 y 4 de noviembre, para mañana y pasado, pasivos y activos respectivamente. Sino que el fallo le ordena a que en un plazo de 60 días de notificado ese fallo, pague la cláusula gatillo que nos deben del mes de abril, desde abril en adelante, que debieron pagar con julio y que corresponde a la corrección del desfasaje por inflación del segundo trimestre de este año, y que pague también la de ahora con los sueldos de octubre, que es la correspondiente a la corrección del desfasaje por inflación del tercer trimestre de este año, y así sucesivamente de manera trimestral a futuro, digamos, ¿no? Considerando, y subrayo, un derecho consolidado que nace de las negociaciones colectivas en el marco de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, donde desde ATECH y con las entidades del Frente Gremial Docente hemos impulsado siempre, gobierno tras gobierno, de los signos políticos que fueren, a que decididamente se firmaran esas actas compromisos donde se sentara el compromiso del gobierno de turno del pago de las mismas. Eso toma como base, y que no todos los gremios firmaron, y que fuimos criticados muchas veces por distintos sectores y particularmente por aquellos que no firmaban las actas compromisos, es la base que toma justamente la justicia para determinar que la cláusula gatillo es un derecho que nos asiste a los trabajadores de la educación de la provincia del Chaco, y que decididamente son, es la base de ese derecho consolidado, igual a derecho adquirido si se quiere, claramente, sin dobles interpretaciones, y reprocha el fallo, reprocha constitucionalmente la actitud arbitraria e inconstitucional justamente del gobierno, que de manera intempestiva interrumpe el pago de la cláusula gatillo, decidiendo unilateralmente, digamos, hacerlo, y con la ausencia total de la convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que manda la ley del Estatuto del Docente. Es más, el mismo fallo remarca la importancia de
la ley del estatuto claramente que tiene rango constitucional, pero fundamentalmente de lo que establece el artículo 45, que tiene relación estrecha con el tema de nuestra cláusula gatillo, estableciendo la actualización automática que debe hacerse de nuestros salarios, que no es lo que pasa, digamos, ¿no? La verdad que es increíble leer, bueno, si algo podemos, de algo podemos asombrarnos al día de la fecha, digo que es hasta increíble, sí, tal cual, leer las afirmaciones de los representantes del gobierno provincial respecto del fallo judicial, cuando salen a decir que ya han planteado la apelación a este fallo judicial, diciendo que es una, pero la barbaridad que uno tiene que leer, que es una intromisión del Poder Judicial a las decisiones, digamos, del Poder Ejecutivo. Pero la verdad que pareciera que ningún funcionario del gobierno está entendiendo a qué se dedica cada poder. ¿Para qué está el Poder Judicial si no es para definir y para justamente ejercer el control de constitucionalidad de todas las acciones de los distintos poderes? ¿A dónde creen las autoridades de gobierno que tenemos que ir a reclamar respecto de las injusticias que sus decisiones generan para con nosotros, para con los trabajadores de la educación en este caso, donde decidieron pisotear la cláusula gatillo que otrora desde los escritorios o desde del otro lado del mostrador eran los principales defensores, hasta autoría de proyectos de leyes para que fuera por ley, para que... Ayer la escuchábamos también por ahí a la ministra de Educación, o leíamos algunas de sus declaraciones decir, no, pero la cláusula gatillo no es ley. Señora, la justicia le está diciendo que es un derecho adquirido precisamente nacido de las negociaciones colectivas con las asociaciones sindicales como ATECH y las entidades del Frente Gremial Docente, citando cada uno de esos acuerdos o actas compromisos con los distintos gobiernos a su turno, inclusive con el acta compromiso firmado por ustedes en el año 2024, el que se negaron a firmar en este año 2025, evidentemente ya con la idea de incumplir con su pago. Y lo que dice la justicia es que es un derecho consolidado, un derecho adquirido que tiene como base eso, nada más ni nada menos. Y reprocha, además, esto que hacen ustedes, no convocar a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, de gobernar directamente para con todo el sector educativo, todo el sector docente, a espaldas de la gente, deciden ustedes, al margen de lo que establece la ley del Estatuto del Docente. La verdad que leer los argumentos por los que fueron a plantear la apelación para seguir incumpliendo con el pago de la cláusula gatillo, constituye una afrenta a la inteligencia de todos los chaqueños, no solamente de los trabajadores de la educación. Por ahí leímos que se dice que en el marco de esa apelación que presentó el gobierno, no se puede resolver un fallo de esas características porque el gobierno no tiene previsibilidad económica para cumplir con eso. ¿Y cuál es la previsibilidad económica? Vayan y fijen prioridades por atender, señores. ¿Cuál es la previsibilidad económica que tenemos los ciudadanos, que tenemos los trabajadores de la educación, que venimos perdiendo por esta decisión arbitraria de ustedes de interrumpir el pago de la cláusula gatillo? ¿Cuál es la previsión que tenemos respecto de cuál es la tarifa de luz que vamos a pagar de ahora en más? Y ya tenemos con aumento, por supuesto. Pero ¿quién tiene la previsibilidad de qué situación es la que vamos a tener
con las tarifas, con el tema de la inflación misma, con todo lo que nos encontramos todos los días. ¿Cuándo dejó de incrementarse el combustible? Entonces, ¿de qué previsibilidad nos hablan ustedes, los funcionarios del gobierno, respecto de que no se tiene en cuenta? ¿Cuál es la previsibilidad que garantizan ustedes a los ciudadanos? Que nos garantizan a los trabajadores, en este caso particular a los trabajadores de la educación. La verdad que es una situación sumamente preocupante y entendemos que de gravedad institucional, con estas aseveraciones que se hacen en el marco de esa apelación que ha presentado el Poder Ejecutivo, y leíamos desde las declaraciones del fiscal de Estado, digamos, con esa presentación ante el Superior Tribunal de Justicia. Ahora hay que aguardar la definición del Superior Tribunal de Justicia, lo que no obsta que el gobierno esté obligado a cumplir en el mientras tanto con el pago de la cláusula gatillo. Con este fallo judicial, que lo termina de apelar, independientemente de la apelación, y hasta tanto resuelva el Superior Tribunal, el gobierno debe cumplir. Hoy debería estar pagando la cláusula gatillo del mes de julio, que no nos pagó, la cláusula gatillo con los sueldos del mes de octubre, que comienzan a percibirse a partir de mañana, y hasta acá no hay ningún anuncio, digamos, de que piensan cumplir con el fallo. La verdad que nos parece importante que empecemos a desempolvar la Constitución, tanto nacional como provincial, para ver cuál es la función de cada uno de los poderes del Estado, para que nadie confunda a nadie. Esto de erigirse en jueces de el Poder Judicial y decir que es una intromisión, señores, vayan a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial para ver cuáles son las funciones de cada uno de los poderes. La verdad que decir lo que se dice desde las filas del gobierno para tratar de defender una postura que es indefendible desde todo punto de vista, porque no hay un solo argumento válido que sostenga, digamos, la aspiración a que decididamente ese fallo sea revertido. Hay que leerlo, es importante saber qué dice, fundamentalmente donde se subraya que es un derecho consolidado de los docentes, nacido de las negociaciones colectivas y suscripto esas actas, compromisos desde el año 2019 en adelante. 2019, que fue el primer año que logramos incorporar en nuestra pauta salarial la cláusula gatillo más la política de recomposición salarial, y desde ahí en adelante tuvimos todos los años como base la cláusula gatillo, que era empatarle a la inflación para no quedar por debajo de ella, más el incremento salarial por encima de la inflación, justamente a reclamo nuestro siempre, para que, más que como recomposición, representara una política de recuperación de poder adquisitivo que habíamos perdido fuertemente en la época del macrismo, cuando en la provincia gobernaba Domingo Pepo, donde los años 2017 y 2018 terminamos perdiendo la mitad de nuestros sueldos, el 50%, y a partir de 2019, tibiamente, con esa política salarial y con la base de la cláusula gatillo, más el incremento por encima de la inflación año a año, habíamos logrado comenzar a consolidar un camino de recuperación del poder adquisitivo de nuestros salarios. A hoy, con la actual gestión de gobierno, estamos perdiendo más del 15% a la fecha de poder adquisitivo de nuestro salario a raíz de la no aplicación de la cláusula gatillo. Ni qué decir
que desde que asumió el actual gobierno no hemos tenido un solo peso de incremento salarial por encima de la inflación, que hasta no hace mucho, ¿se acuerdan? Escuchábamos a los funcionarios de gobierno y al propio gobernador decir, como nadie, nosotros les incrementamos un 200%, la verdad, significando siempre una afrenta a la inteligencia de todos los trabajadores de la educación, cuando desde el momento que asumieron jamás nos otorgaron un solo peso de incremento. En 2024 se circunscribieron a pagar la cláusula gatillo exclusivamente, hasta la del primer trimestre de este año 2025. Y a partir de ahí, ni la cláusula gatillo, pero 0 peso de incremento. Y con el agravante de la reinstalación que hizo la actual gestión de gobierno de la política nefasta de los montos en negro, con el famoso concepto aula, que no es otro que el chantajista presentismo, que convierte siempre al Estado en el principal evasor, porque se ahorran buena plata a costa de nuestra salud, porque no hacen los aportes patronales que deben hacer para la obra social, para todo, digamos, es la mejor manera de financiar nuestro instituto. Que renglón aparte, hay que decir que la verdad que si estábamos preocupados por nuestro INSEP y con esta batalla permanente por la necesidad de la eliminación del plus médico, que hace cerca de 40 años está vivito y coleando en la provincia del Chaco, porque nadie, ningún gobierno, y el actual tampoco hasta la fecha, le puso el cascabel al gato para dar por tierra con esta situación, digamos, o con este flagelo que nos golpea fuertemente a todos los afiliados al INSEP, todas las veces que tenemos que ir al atendernos nuestra salud. Está tan generalizado que son contados con los dedos de las manos los profesionales médicos que no nos castigan con el plus médico, incumpliéndose con una ley que nosotros propiciamos desde ATECH y de manera conjunta con numerosas entidades de otros sectores de trabajadores, de activos y de pasivos, en el año 2012, que fue la ley 7058, que nadie la hizo cumplir hasta el día de hoy. Y una de las diputadas entonces que votó a favor de esa ley fue la actual presidenta del INSEP. Entonces uno se termina preguntando, pero ¿y ayer qué hiciste y hoy qué estás haciendo? ¿Dónde está la coherencia en el accionar de nuestros representantes? Nadie responde ni para la eliminación del tema del plus médico, nadie responde para con el tema de la normalización de la provisión de medicación, de medicamentos, particularmente de medicamentos oncológicos, los problemas que ha habido y sigue habiendo para la provisión de la medicación a las personas con diabetes, para tantas, ni que hablar del tema de las derivaciones, de la garantización de la estadía de los afiliados del INSEP en Buenos Aires. Bueno, el peregrinar y el trajinar que deben atravesar muchos de nuestros compañeros afiliados para lograr la atención de la obra social, para la que aportamos lo suficiente y religiosamente mes a mes, la verdad que no los tenemos garantizados. Y ahora hay que decir, el día 30 de octubre hubo elecciones para elegir a los representantes del directorio del INSEP, a los representantes de los trabajadores, y la lista que ha resultado electa ha sido la lista propiciada por el propio gobierno.
Esto tenemos que saberlo. Escuchamos el propio jefe de policía de la provincia del Chaco era uno de los primeros candidatos, junto con la diputada Galeano, que votó en contra hace pocos meses de la cláusula gatillo en la Cámara de Diputados, son quienes han resultado electos. Escuchábamos al jefe de policía de la provincia decir que sí, que ocuparon los móviles policiales para acarrear a la gente, a los agentes policiales en principio, a votar, y que les pedían que les votaran por la lista 10. O sea que con la plata de todos los chaqueños, los señores se servían, digamos, del aparato del Estado para garantizarse unas elecciones para terminar siendo la representación neta, pura del gobierno en el directorio del INSEP. Esta es la realidad que tenemos. Y había 14 listas. Lógicamente, ninguna de las demás listas con la posibilidad de disponer, que tampoco corresponde, de los bienes del Estado que pagamos todos de nuestros bolsillos, todos los ciudadanos, para poner al servicio del gobierno de turno. Pero esta es la realidad que tenemos, y los afiliados al INSEP debemos tomar conciencia de la gravedad que estamos atravesando con nuestro instituto y de la alerta que decididamente debemos encender hoy más que nunca respecto del futuro de nuestro INSEP. Nos ha costado muchas batallas, muchas luchas a los trabajadores estatales y con Atech a la cabeza en la década de los 90 para que el menemismo junto con Cavallo no se llevaran la caja previsional del Chaco a la nación y que fuera una de las 13 provincias que logró dejarlas en su jurisdicción, que fue cuando se transformó de INSEP, de IPS, que era Instituto de Previsión Social, a lo que es el actual INSEP, con una parte muy negativa en la ley 4044 entonces, hoy 800H, que fue de la imposición de la emergencia previsional que nació por 180 días en esa misma ley y que implicaba descuentos, mal llamados aportes solidarios a los activos y pasivos afiliados al INSEP, para el salvataje de nuestro INSEP, que nunca lo concretó ningún gobierno a su turno. Pero esa emergencia previsional por la que nos descontaban extraordinariamente para esos aportes mal llamados solidarios, que era impuesto, que nació por 180 días, le hicieron durar 10 años. Y nosotros tenemos una situación financiera de nuestro INSEP que realmente es sumamente preocupante. Como Atech, ¿cuántas veces hemos venido reclamando la necesidad de la entrega, digamos, o la exhibición de los balances de nuestro INSEP, que nunca están a tiempo y son nuestros aportes? ¿Por qué ningún sector político accedió, de todos los gobiernos a su turno, siquiera a leer y a enterarse de qué es lo que dice el proyecto de ley de reforma integral de nuestro instituto que hemos propiciado, hemos trabajado a lo largo de 2 años intensos desde Atech, UPCP, el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco, tantos otros sectores de trabajadores de activos y pasivos, justamente para lograr encauzar esa administración de nuestro INSEP? ¿Cómo? Primero, especificando por ley la prohibición a todos los gobiernos a su turno, desde 2009 está, y duerme en los cajones del Legislativo y del Ejecutivo. En primer lugar, ¿qué propiciamos? Que decididamente se establezca por ley la prohibición a todos los gobiernos a su turno para que puedan hacer esa famosa compensación de cajas que hacen, que le ponen ese nombre, pero en realidad es manotear
dinero del superávit de la obra social para tapar agujeros de otras áreas, como el previsional, por ejemplo, resintiendo los servicios de nuestra obra social. ¿Por qué creen ustedes que ningún gobierno ha accedido al día de la fecha, y el actual tampoco, a que decididamente eso se pueda concretar en los hechos? Nosotros planteamos en esa propuesta de ley, que nadie atina siquiera por curiosidad a ver qué dice, a que se conforme de manera distinta el directorio, para que la mayoría de ese directorio del INSEP sea representación de los trabajadores y el gobierno de turno sea en minoría. Obviamente que jamás, salvo algún trabajador o algún sector de trabajadores que no tenga idea de lo que representa el INSEP, ni si hoy nos regalaran esta situación para decir, bueno, háganse cargo los trabajadores, claro que no. Previo saneamiento de lo que es el INSEP, los trabajadores asumiríamos compromisos de conducir nuestro instituto, que es nuestro. Se sostiene con nuestros aportes definitivamente, no hay medias tintas acá. Esta es la realidad. Y nos preguntamos siempre por qué ninguno de los gobiernos a su turno, y el actual menos aún, hasta han hecho las reuniones con las corporaciones médicas en el salón obligado de Casa de Gobierno en vez de hacerlas en el INSEP, para la firma de convenios con las corporaciones médicas por nuestro INSEP, para fijar los aranceles, y nadie les va a hacer cumplir la ley de no cobro del plus médico a los afiliados al INSEP. O sea que cobran la consulta, el arancel de la consulta. Por un lado, nos cobran por segunda vez con el plus médico esa misma consulta, y después todavía terminan yendo a la justicia porque todo les parece poco, entonces reclaman que la justicia les actualice el tema de sus aranceles y, bueno, todo lo que ya conocemos. Entonces, siempre dijimos, sostenemos firmemente, el plus en la provincia del Chaco sigue vivito y coleando de 40 años a esta parte, decididamente porque hay connivencia de los gobiernos a su turno con las corporaciones médicas. Sino que alguien nos explique por qué motivos nunca el INSEP hace gala de la potestad que tiene para dar de baja del padrón de prestadores a los prestadores médicos que nos castigan a los afiliados del INSEP con el cobro del plus médico. Que hoy estamos hablando de más de 1 millón de pesos en alguna cirugía, de 50.000, de 60.000, de lo que no tenemos. Pero nos vemos compelidos a decidir, ver cómo resolvemos, sí o sí, porque no tenemos alternativas. Realmente es una situación extorsiva para todos los afiliados al INSEP. Y la verdad que no escuchamos hablar de todo esto en esta campaña, y mucho menos a la lista del gobierno, que es la que triunfó con todo el aparato del Estado para representarnos, entre comillas, en el directorio del INSEP. La verdad es que nos encantaría que alguna vez tomen cartas en el asunto con esto que estamos planteando, con esto y con tantas otras cuestiones que venimos padeciendo los afiliados al INSEP, para que de una buena vez y por todas resuelvan. La primera cuestión que propiciamos y planteamos es la separación de las cajas a título, digamos, administrativo, ¿no? Para que los gobiernos a su turno no puedan tomar dineros de nuestra obra social para cubrir
agujeros de otras áreas, como decíamos. Eso tiene que establecerse por ley para que nadie tenga excusa. Sin embargo, cuando el actual gobierno era oposición, acompañaban estas propuestas. Es más, allá por el año 2014 hemos llevado adelante a instancias nuestras, propiciadas por ATECH y otras entidades de trabajadores, una jornada legislativa sobre los derechos previsionales de los estatales chaqueños, reivindicando, por supuesto, el artículo 75 de nuestra Constitución, que fue impulsado por nosotros también, donde logramos darle un blindaje dentro de la Carta Magna Provincial a nuestros derechos previsionales, al 82% móvil, a la permanencia definitiva del INSEP en la provincia, en la enmienda de ese artículo 75. Pero allá por el 2014, cuando, que fue en el 2009 lo de la enmienda del 75, pero en el 2014 hicimos esa jornada legislativa donde justamente el actual jefe de gobierno de nuestra provincia era uno de los partícipes desde la Cámara de Diputados apoyando todo esto que estamos planteando. Ahora parece ser que todo el mundo mira para el costado de los que tienen poder de decisión y ni que se hubiesen sufrido de una amnesia total. No, nosotros seguimos reclamando las mismas cosas y no nos vengan a decir, antes nos reclamaban. Sí, señores, por eso lo recuerdo y lo reafirmo. Ustedes apoyaban todo esto que venimos planteando nosotros y que no es descabellado. Estamos pidiendo que nuestra obra social cumpla con los fines fundacionales para los que fue creada, definitivamente. No hay medias tintas acá. Y es indiscutible que así debe ser. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Y la verdad, si veníamos preocupados, tenemos que decir que estamos un poco más preocupados con la situación actual que tenemos. Porque vemos cero compromiso de la defensa justamente de nuestros derechos como afiliados al INSEP para lo que tiene que ver con la atención a nuestra salud, para lo que tiene que ver en el área previsional, ni que hablar. Los otros días escuchábamos a la ministra de Educación decir, no, porque la Cámara de Apelaciones falló a favor de la jubilación de oficio y nosotros vamos a seguir con lo que dice la justicia. Para una cosa sí, para la otra no. Tienen un fallo en segunda instancia que les ordena apagar la cláusula gatillo, señores, aunque ustedes apelen, tanto la que nos adeudan desde la de los sueldos del mes de julio, que correspondía al segundo trimestre, como esta, que deberían estar pagándola mañana y pasado con los sueldos del mes de octubre. Y sin embargo, hacen caso omiso y todavía plantean que es una injerencia del Poder Judicial en las decisiones del Poder Ejecutivo. Por favor, tomen una Constitución en mano, lean, así no decimos cosas que no son. Tan luego aquellos que tenemos responsabilidades distintas, pero responsabilidades al fin, frente a nosotros, a nuestros colegas docentes, ustedes, ante toda la sociedad chaqueña. Todo lo que es ATECH Informa, y tenemos que contarles a nuestros colegas, porque hay muchas consultas de parte de aquellos compañeros docentes que están aguardando definiciones respecto de la aplicación de la ley 3895, que es la ley de estabilidad y garantías laborales, por las que ingresan como titulares, justamente acceden a la titularidad, perdón, ese es el término correcto, para todos aquellos que están comprendidos por la misma, digamos, como para el caso de la 3896, que es para los colegas de nivel superior, que ya prácticamente está, estaría aplicada en su totalidad. Hay detalles que se están puliendo, pero que
está muy avanzado en lo que hace al nivel superior. Se está avanzando con la aplicación de la ley 3895, que es para el nivel secundario y los demás niveles. Venía muy despacio, digamos, el tema de la aplicación de la ley en el caso del nivel secundario. Se está agilizando, nosotros estamos participando orgánicamente como ATECH, por supuesto, desde el primer momento en cada una de las mesas técnicas que mandan las respectivas leyes de estabilidad laboral que, dicho sea de paso, fueron dictadas sobre la base de los proyectos de autoría de ATECH, donde precisamente nos preocupamos por incorporar en cada uno de los proyectos que finalmente se aprobaron así, que cualquier controversia que existiere, como todas las que venían existiendo y existen aún, para con la aplicación de las mismas respecto de la situación de uno u otro colega, abarcados por los requisitos que establecen una y otra ley. Venimos participando de esas mesas técnicas ordenadas por ambas leyes, donde como ATECH hemos aportado y aportamos todas las controversias que nos hacen llegar nuestros colegas respecto de sus situaciones de cada uno, digamos. Hemos volcado en el seno de esa mesa técnica, que tiene carácter vinculante en sus resoluciones, para precisamente resolver cada una de esas controversias, y todas las que hemos llevado desde ATECH a través de los colegas directivos de nuestra entidad que participan en ellas, todas se han ido resolviendo claramente con la postura de nuestro gremio, digamos, en favor de nuestros compañeros docentes. Nos pone muy felices que los colegas abarcados por las respectivas leyes hayan accedido ya, muchos de ellos, y otros estén accediendo a la titularidad en el sistema educativo por la ley 3895 y por la ley 3896, que subrayo y nos gratifica enormemente que les esté brindando, digamos, la estabilidad laboral a todos aquellos colegas que han sido desestabilizados por el propio sistema a raíz de las distintas transformaciones educativas que generaron el impedimento, si se quiere, para que en tiempo y forma se convocaran a los concursos respectivos y los colegas por la vía de los concursos pudieran acceder a su titularidad y a todos los derechos, digamos, que establece la ley del Estatuto del Docente. Bueno, claramente estas leyes son leyes especiales que, a raíz de esa situación de desestabilización, desde ATECH las hemos propiciado, desde muchos años a esta parte, y que finalmente en el año 2023, en un año de elecciones en la provincia del Chaco, se terminaron dictando estas leyes por unanimidad en la legislatura, que a nosotros nos reconforta claramente. Hubiésemos querido que fueran mucho antes, pero en definitiva terminaron sancionándose y están permitiendo la estabilidad y las garantías laborales que definitivamente debieron tener siempre todos los colegas que están abarcados por las mismas. Seguimos trabajando, por supuesto, para que definitivamente se termine con la aplicación total de las dos leyes, particularmente la 3895, donde todavía falta un trecho, digamos, importante, y para lo que seguimos trabajando. Destaco la confianza de nuestros compañeros, colegas, y agradezco de distintos puntos de la provincia que a diario se comunican con ATECH precisamente para volcar sus inquietudes
respecto de sus respectivas situaciones en el marco de estas leyes y que por allí, digamos, surgen como controversias que precisamente desde ATECH las volcamos en las respectivas mesas técnicas para que se resuelva como corresponde y con el carácter resolutivo que, con el carácter vinculante que tienen cada una de las resoluciones de estas mesas, quedan firmes, digamos, en cada una de las actas, resolviéndose la situación de cada colega, de todas las controversias que planteamos como ATECH, decididamente se han resuelto todas y de manera positiva, en pos de del derecho a la estabilidad de los colegas abarcados por una y otra ley. Felicitamos a todos los docentes que en el marco de estas dos leyes están accediendo a la titularidad y a las garantías laborales que el propio sistema se había encargado, digamos, de no garantizárselas por la falta de convocatoria a los concursos y de todo esto que reclamamos de manera permanente. Y hablando de concursos, vamos a recordar a los colegas de nivel inicial que, como les decimos siempre, los invitamos a visitar la página de ATECH Chaco en la red Facebook particularmente, donde al momento que tenemos la información en ATECH, la subimos allí para que esté a disposición de los colegas. Como están todos los comunicados de las respectivas juntas de clasificación para todos los temas, particularmente la Junta de Clasificación de Nivel Inicial, respecto de la adjudicación de cargos de concurso de traslado y reincorporaciones, número 53, comunica a los colegas de nivel inicial de toda la provincia que los actos de adjudicación de cargos de maestros de sección de jardines maternales y o de infantes del concurso de traslado y reincorporaciones 53, como del concurso a la docencia, el número 52, los mismos se llevarán a cabo de acuerdo al siguiente cronograma. La adjudicación de cargos del concurso de traslado y reincorporaciones, número 53, se va a llevar adelante el día 4 de noviembre. Esto es el día martes, de 8 horas, desde el número de orden 01, puntaje 167,45 hasta terminar. La adjudicación de cargos del concurso de ingreso a la docencia va a ser el día 5, el día miércoles, de 5 de noviembre, de 8, desde las 8 en adelante, desde el orden número 1, digamos, puntaje 163,03 al número de orden 880, puntaje 49,79. El día 6 de noviembre va a ser desde las 8 horas, desde el número de orden 881, desde el puntaje 49,78 al número de orden 1781, puntaje 29,75. El día 7 de noviembre, desde las 8 horas, el número de orden 1782, el puntaje 29,72 hasta terminar. El lugar de los actos de adjudicación va a ser el Salón de Convenciones del Bicentenario, sito en Avenida Los Inmigrantes, al 300 de la localidad de Resistencia. Importante, se remarca, concurrir con el documento nacional de identidad. La resolución 4830 del presente año del Ministerio de Educación establece el relevo de funciones para los colegas que asisten a los actos de adjudicación de los respectivos concursos. Después está el comunicado de la Junta de Clasificación de Bibliotecas, que comunica a los colegas docentes bibliotecarios de toda la provincia que los actos de adjudicación de cargos bibliotecarios, de traslados y reincorporaciones número 54,
y de acuerdo con las resoluciones respectivas, y de ingreso a la docencia número 46 se realizarán de acuerdo con el siguiente cronograma. El concurso de traslado y reincorporaciones el día 10 de noviembre, la lista completa, digamos, a partir de las 8 de la mañana. El de ingresos los días 11 y 12 de noviembre. El día 11 desde el número de orden de lista 01 hasta 400. A partir de las 8 horas. El día 12 de noviembre desde el número de orden 401 hasta terminar. También hasta a partir de las 8 horas, digo. Obligatorio, como decíamos, para el caso de nivel inicial y de todos los niveles, obviamente, al concurrir a los actos de adjudicación hay que ir munido del documento nacional de identidad. Bueno, están las demás informaciones, digamos, todas volcadas en la página de ATECH Chaco en la red social Facebook. Estamos en el tramo final de nuestro ATECH Informa de hoy. Les agradecemos mucho la atención y será, si Dios quiere, hasta el domingo que viene. Muchas gracias.